Pero hermanos, estamos acá para aprender de la palabra del Señor, así que en esta mañana quiero que, como pueden ver el boletín, quería, hermanos, hablar acerca de un tema que creo que es muy importante. Y el tema que le puse, hermanos, es la ley de Dios versus la ley del hombre. Y en estos días, hermanos, podemos ver alrededor lo que está pasando con la población en general. Escuchamos las noticias donde vemos que un hombre decidió por cualquier razón y matar a muchas otras personas. Antes se escuchaba, hermanos, de que un hombre mataba a otro hombre. Ahora se habla de que uno mató a 10, mató a 15, mató a 20. Y escuchamos las noticias donde vemos la noticia donde una madre decide matar todos sus hijos uno por uno y después se quita la vida a ella. O de repente es el esposo donde decide por cualquier motivo matar a sus hijos o a su esposa y después quitarse la vida. Y vemos las noticias así, hermanos, y a veces uno se pregunta qué es lo que está pasando. Yo sé que siempre los tiempos van peores, pero hermanos, cada día se va poniendo más terrible las cosas que se ven. Hermanos, si uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y en sí lo que está pasando, hermanos, vemos jóvenes que de repente deciden matar a sus padres porque no les dan la herencia o porque no les prestaban atención o porque cada persona, hermano, que hace algo de esto tiene su justificación. Lo que está pasando, hermanos, es que el hombre ha perdido la noción de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, y por eso pueden ver en el boletín ahí, hermanos, está la ley del hombre y está la ley de Dios. Lo que estamos haciendo, o lo que la gente está haciendo ahora, hermanos, es poniendo su propia ley. Donde cada uno, hermanos, tiene su propia ley y tiene sus propias excusas, sus propias justificaciones por qué hace lo que hace. Hay un grupo aquí, yo sé que ustedes saben en Estados Unidos, que le llaman en las iniciales KKK o en inglés KKK, donde ellos lo que dicen que no creen que debe haber otra persona de otra raza, sino que solo ellos, que ellos son los únicos que deberían existir, o que no. Entonces ellos tienen sus propias reglas y su propia ley y su propia justificación. También vemos los grupos anti-inmigrantes donde creen que tal vez los inmigrantes no debieran estar acá. Entonces quieren poner su propia ley y tienen sus justificaciones. Aún, hermanos, los jóvenes, a veces los que se meten a las pandillas, en sí ellos dicen que tienen su propia justificación porque de repente la sociedad los ha abandonado o que no les ponen atención. Entonces llegan a tener en su propia mente una justificación de por qué hacen lo que hacen. Lastimosamente, hermanos, lo que se ve ahora es... Y yo sé que eso es lo que practican las personas que no son cristianas. Nosotros, hermanos, sabemos que somos diferentes, pero de una u otra forma, hermanos, como que nos estamos a veces practicando a veces la ley del mundo, haciendo lo que el hombre hace. Porque ahora lo que va es, hermano, lo que dice, haz lo que te diga tu corazón. No sé si han escuchado eso, donde dice, bueno, lo que te diga tu corazón, eso haz. Dice, tú eres dueño de tu propia vida. Es lo que se escucha ahora, donde dice yo no sé si han escuchado donde la gente dice, cada cabeza es un mundo y tiene derecho a pensar como quiera. Entonces dice, confía en ti mismo. Es lo que tienes que hacer. Y eso es lo que se está, hermanos, usualmente, lo que la gente, hermano, que no conoce a Dios, eso es lo que está practicando. Muchas veces nosotros tendemos, hermanos, a practicar muchas de esas cosas, que por eso digo yo, eso es lo que la gente está haciendo. Pero la Biblia dice, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Creo que es Proverbios 3:5. Y no dice te apoyes en tu propia prudencia. Y eso es, hermanos, lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos apoyamos en lo que nosotros creemos que está bien, en lo que nosotros creemos. Y por eso es importante, hermanos, que podamos
siempre escudriñar la palabra del Señor. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces ahora, hermano, el punto está ahí en que no debemos nosotros, a veces creemos que algo está bien y como nosotros creemos que está bien, lo hacemos. Pero ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la ley de Dios? Y aquí me quiero detener un poco, porque cuando hablamos de la ley de Dios, no quiero que vayamos a confundir la ley antigua, porque alguien me puede decir: bueno, hermano, pero nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros somos salvos por gracia, estamos bajo la gracia. Y es verdad. Pero eso no quiere decir, hermanos, que nosotros no tengamos una ley. La ley de Dios, la ley de Jehová es la que tenemos nosotros. Porque muchas personas dicen: bueno, nosotros como ya no estamos bajo la ley, y lo que se practicaba antes, aún la ley de Moisés, o la ley antigua, teníamos que diezmar, teníamos que circuncidarnos, y teníamos cuantas cosas, y que llevar ofrendas de animales y todo. Eso ya no existe para nosotros. Pero, hermano, eso no quiere decir que nosotros no tengamos una ley que cumplir, que es la ley de Dios. Y para ello me quiero detener, si usted puede ir allá a Gálatas 6:2, solamente quiero que veamos acá, para que veamos, hermanos, de cuál ley estamos hablando, solamente para que veamos que no estamos hablando de eso. En Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, esta ley es de la que estamos hablando ahora. Cada vez que yo me refiera a la ley de Dios o a la ley de Jesucristo, a la ley de Cristo, estoy hablando de esa ley, no de la ley antigua, sino de la ley, hermano, de la palabra del Señor. Porque aquí nosotros tenemos muchas cosas que el Señor nos ha dicho que no hagamos, muchas cosas que Él dice que tenemos que hacer, otras que tenemos que evitar. Esta es la ley que el Señor nos ha dejado para nosotros. Ahora, entonces, lo que queremos ver ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros dejamos la ley de Dios y empezamos a hacer la ley de los hombres? Yo solo quiero que también veamos allá en Isaías 5:24, para que veamos de nuevo, solamente para que veamos, hermano, de qué ley es la que el Señor está hablando. Isaías 5:24. Desde antes, hermanos, habla en el número 20, y la otra vez estuvimos viendo eso, donde dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y sigue. Entonces está hablando ahí, hermanos, de lo que está pasando ahora, de lo que la gente de repente algunas cosas malas le llaman bueno y lo justifican haciéndolo, hermanos, porque no están basados en la ley de Dios. Pero yo creo que vean en el número 24, lo voy a leer solamente para que veamos, hermanos, de qué ley estamos hablando. Dice el 24, dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será la raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Ahora, dice: porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Y eso es, hermano, es lo que quiero que hablemos un poco en esta tarde, de la ley de Jehová versus la ley del hombre. Nosotros, hermanos, desde el momento que aceptamos, desde el momento que nos hicimos cristianos, que decidimos, hermanos, entregar nuestra vida al Señor, estamos, hermanos, tenemos que cumplir la palabra del Señor. Esta ley es la que aplica a nosotros. Entonces, nomás quería hablar de eso para que no nos vayamos a confundir y van a decir: bueno, pero la ley no me aplica a mí. La palabra de Dios nos aplica a todos los que hemos decidido seguir al Señor. Ahora lo que quiero que veamos, a veces, hermano, nos parece, hay algunas cosas en la palabra del Señor donde nos parece, hay unas cosas que son más fáciles para nosotros llevar. Hay otras cosas que son muy duras. Y a veces creemos, hermano, no estoy hablando de ustedes, pero a veces algunos cristianos, algunos creemos que la palabra del Señor es muy dura, a veces injusta. Entonces yo quiero invitarles a que leamos el Salmo 97, donde habla, hermanos, cómo es la palabra del Señor. Y cuando leía esto, hermanos,
sería bueno, de Salmo 19:7, para que veamos, hermanos, lo que debemos acordarnos siempre que nosotros pensemos, hermanos, que es difícil la palabra del Señor, o que a veces no tiene sentido, que a veces es muy injusta. Vemos lo que dice el Salmo 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero yo meditaba en esto, hermano, y quiero que también ustedes mediten. Dice que la ley de Jehová es perfecta. Ahora, hay muchas cosas, vuelvo y repito, que para nosotros como cristianos no es tan difícil, no es tan difícil hacer. Pero hay cosas, hermanos, donde a veces son muy difíciles, y es donde empezamos a justificar por qué hacemos algo otra cosa que no está bien con la palabra del Señor. Pero cada vez que hagamos eso, la invitación es que volvamos y veamos lo que dice aquí. Que la ley de Jehová es perfecta. A veces nosotros creemos que no es perfecta, o que de repente es muy dura, pero esto, hermanos, es lo que quiero que nosotros podamos meditar, para que podamos, hermanos, no nos vayamos a salir, porque es fácil, donde ahora estamos rodeados por toda la gente, donde cada quien justifica lo que está haciendo, aunque no vaya pegado a la ley de Dios. Pero, hermanos, todo lo que hacemos a veces podemos tener muchas justificaciones, pero si no va pegado a la ley de Dios, tiene que estar más que seguro que que es pecado, que no está bien con Dios, porque tenemos que siempre pegarnos. Ahora, lo que pasa a veces los que leemos la palabra de Dios o estudiamos la palabra de Dios, llegamos a tener un conocimiento, y yo creo que eso es bueno, cuanto nunca vayamos a pensar que sabemos toda la palabra del Señor y que ya no tenemos. Alguien decía que es bonito, hermanos, platicar con alguien que uno le puede hablar y puede intercambiar ideas, pero dice que difícil es hablar con alguien que todo lo sabe, o que cree que todo lo sabe. Yo no sé si alguna vez ha tenido la oportunidad usted de hablar con alguien y dice: cuando tú vas, yo ya vengo. Cualquier cosa que usted le dice, ya lo sabe. Entonces, cuando una persona llega a tener una mente así, hermanos, es difícil, porque de repente hay cosas que está haciendo mal, pero como en su mente cree que está bien, no se le puede decir nada. Y ese punto, hermanos, es bien difícil llegar cuando ya alguien que no recibe consejos, alguien porque, hermanos, hay cosas que uno hace que después se da cuenta que estaba mal. Yo no sé si a usted le ha sucedido que de repente usted practicaba o hacía algo y usted lo veía y después se dio cuenta que no estaba bien. Y dice: estaba haciendo mal. Pero en ese momento que usted lo practicaba, usted creía que estaba. El apóstol Pablo, podemos ver, hermanos, antes de su conversión, dice que él, hermanos, perseguía a los cristianos. Él los perseguía, y aún dice que hermano mataba a los cristianos, y era lo que él hacía. Y me imagino que en su mente estaba bien lo que estaba haciendo, porque él era celoso de su religión o de su costumbre. Entonces él veía a los cristianos como enemigos, entonces para él estaba bien lo que estaba haciendo. Y después de que el Señor lo llama y la conversión de él que nosotros conocemos, hermano, él se dio cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien. Entonces ahora, pero nosotros, lo bueno es que nosotros tenemos la palabra del Señor, donde podemos ir, y siempre que hagamos algo, cuando alguien nos diga algo, eso está bien. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer: ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué haría? Yo no sé si ustedes conocen, hay unas personas que andan un bracelete que tiene unas iniciales que decía: ¿qué haría Jesús? Las iniciales están en inglés, pero dice: en cada situación que nosotros nos encontremos, imagínense que usted se encuentra en cualquier situación y nosotros hacemos decisiones diarias. Y cada decisión que nosotros hiciéramos, nos pusiéramos a meditar: ¿qué haría Jesús en esta situación? Tomaríamos a veces decisiones diferentes, pero muchas veces tomamos decisiones a la carrera o creemos que están bien, porque eso es lo que nosotros creemos. Pero siempre tenemos, hermanos, que meditar lo que dice la palabra del Señor. Isaías 55:8 habla, hermanos, también de por qué, hermanos, es importante
siempre, hermanos, apegarlos a lo que dice la palabra del Señor. Isaías 55, 8. Quiero leerlo, hermanos, para que podamos Isaías 55, 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos. Ahora, lo que nosotros creamos que está bien, amigos, nunca podremos, hermanos, llegar a tener, hermanos, la inteligencia, o, hermanos, a veces vuelvo y repito, los caminos que nosotros, lo que creemos que está bien, como decía allá, donde lo que al hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, porque están basados en su propia opinión. Ahora, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos, hermanos, que ver que nosotros, hermanos, tenemos este libro donde nos podemos basar para cualquier situación. Tenemos la respuesta, tenemos el consejo. Lo que está pasando ahora, hermanos, estamos rodeados de personas que no conocen la palabra del Señor, o que la conocen, pero por una u otra razón han decidido apartarse del Señor. Y a veces nos estamos, hermanos, dijera yo, como un poco, estamos siendo como atraídos, porque a veces la ley del hombre es más fácil, a veces la ley del hombre tiene más beneficio temporal aquí en la tierra, a veces la ley del hombre se ve justa, pero tenemos que meditar en esto, hermanos. La ley de Jehová es perfecta y es la que nosotros tenemos que seguir. Ahora vea lo que dice Primera de Corintios, y ahí quiero que nos detengamos un poquito, porque es lo que quería ver, lo que dice Primera de Corintios. En el 1:25. Y es donde quiero que nos detengamos, hermanos, porque cualquier ley del hombre, por buena que parezca, por adecuada que parezca la situación, nunca, hermanos, se puede comparar a la ley de Dios. Porque hermanos, si quiero que leamos el 1 de Corintios, y mire lo que dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ahora, quiero que metemos en esto, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Aún, hermanos, cualquier ley que el hombre pueda, claro que nosotros como cristianos estamos también, hermanos, tenemos que obedecer las leyes terrenales, pero también tenemos que, nuestra ley, la ley de Jehová es la primera que tenemos que poner en práctica. Y vamos a hablar de esto cuando a veces la ley terrenal entra en conflicto con la ley de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Yo sé que a veces es muy difícil, pero vamos a hablar un poco de ello. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, nunca, hermanos, podríamos comparar una ley con la otra. Por muy buena que parezca la ley del hombre, digamos, a veces la gente dice, esa ley es muy buena y beneficia a muchas personas, pero hermanos, pero tenemos que siempre ir y compararla con la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice la ley de Dios? La ley, hermanos, que nos ha dejado el Señor es completa. Como tiene mandamientos, hay cosas que el Señor nos dijo que tenemos que hacer. La palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Hay muchos mandamientos donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchas cosas que el Señor dijo que tenemos que hacer. Hay otras cosas también, hay prohibiciones donde se nos dice que no podemos hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Y hay una lista de cosas que como cristianos no podemos hacer porque la palabra del Señor lo prohíbe. Estaba viendo en Proverbios y cuando estaba leyendo ese libro Proverbios, parece que es Proverbios 23, y estaba leyendo y veía, hermanos, cuántos, solo me puse así a un poco a ver, y el Proverbio 23, y estaba viendo cuántos versículos empiezan con no.
Y si usted Proverbios 23 dice, no te afanes por hacerte rico. Dice, no comas pan con el avaro. No hables a oídos del necio. No traspases el lindero antiguo. Y dice, no rehuses corregir al muchacho porque si lo... Y hay muchas cosas, hermanos, que tenemos. Muchos cuando dicen no, 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 y qué no debemos hacer. Ahora, cuando estamos en cualquier situación, es bueno, hermanos, que siempre meditemos en esto. Por eso es bueno siempre que leamos la palabra del Señor. Que no nos, digo yo siempre, yo soy una de las personas que siempre digo que no nos debería de bastar el momento de que alguien venga a hablar aquí con nosotros. Debemos escudriñar la palabra porque ahí es donde vamos a encontrar la sabiduría para vivir la vida diaria. Hay muchas cosas que el Señor dice que no debemos hacer. Ahora, también en la palabra del Señor encontramos muchas promesas donde se dice que si hacemos algo, vamos a tener la recompensa. Que si hacemos esto, hay muchas bienaventuranzas, donde dice bienaventurado será el hombre, y hay muchas bienaventuranzas. También encontramos en la palabra de Dios castigos y cosas, hermanos, que nos van a suceder o que Dios nos puede castigar si nos apartamos de Él. Entonces la palabra, por eso la palabra del Señor es perfecta, porque tiene todo, tiene prohibiciones, tiene cosas que debemos hacer. La Biblia aún estaba, cuando leía, dice, aún podemos pecar, hermanos, cuando no hacemos algo, porque alguien dice, bueno, yo no voy a, si no hago nada, no peco. Pero la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por eso es importante que conozcamos qué es lo que dice la palabra del Señor, porque muchas veces, hermano, yo creo que no hay nadie acá espero que no, que cometa pecados queriendo o sabiendo que está cometiendo pecado. Yo no creo que alguien diga, bueno, yo ahora quiero pecar. No lo hacemos, a veces lo hacemos inocentemente, a veces lo hacemos por falta de entendimiento, por falta de conocimiento de la palabra del Señor. Porque muchas veces la Biblia habla, el Señor nos habla que dice que no debemos hacer ciertas cosas, pero como a veces no sabemos, lo hacemos y estamos pecando. Por eso es bueno, hermanos, que conozcamos de la palabra del Señor. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la ley del hombre. La ley del hombre, hermanos, no es perfecta y falla porque fue hecha por el hombre. Y el hombre siempre falla, porque la ley del hombre está basada en emociones, está basada en sentimientos, en experiencias pasadas. Usted ve aquí las personas que hacen las leyes del Congreso y todos los que ponen una ley, hermanos, son personas como nosotros y tienen sentimientos y tienen intereses a veces. Entonces, claro que hay unas buenas leyes y ayuda a mucha gente, pero que debemos de saber que todo lleva a veces un interés. Entonces no es como la ley de Dios. La ley de Dios no está basada en emociones, la ley de Dios no está basada en experiencias o lo que me pasó. La ley de Dios es perfecta y la ley del hombre siempre falla. Ahora, donde a veces cometemos el error, donde creemos, y vuelvo a lo mismo, vamos a ir a Proverbios, ahí donde estamos, Proverbios 16:2, donde vemos, hermanos, que el hombre a veces se cree ser sabio, pero en su propia opinión. A veces los que hacen las leyes, ellos dicen, esta ley es la mejor ley que puede haber. Pero veamos lo que dice el Señor. Dice Proverbios 16:2, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Ahora, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo no creo que haya una persona o alguien que haga una ley que diga, bueno, esta ley no sirve. Si la hizo es porque cree que es lo mejor que hay. Y a veces lo que dice la palabra, que todos los caminos del hombre, a veces vuelvo y repito, todo el que hace algo, aunque sea malo, se justifica y puede poner muchas razones de por qué lo hace, porque según él en su propia mente está bien. Ahora, pero siempre tenemos que ir a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. En nuestra, ahí donde estamos, Proverbios 3:7, ahí es donde nos aconseja a cada uno de nosotros qué es lo que debemos hacer. Proverbios 3:7 es donde habla a cada uno de nosotros. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Ahora, lo que dice primero, dice, no seas sabio en tu propia opinión.
Y cada vez, hermanos, de repente usted dice, bueno, pero yo no me creo sabio en mi propia opinión, pero cada vez que nosotros estamos haciendo algo y no está basado en la palabra del Señor, estamos confiando en nuestra propia opinión. Yo no sé si a usted a veces le ha tocado aconsejar a alguien que comete un error, y a veces como amigos, a veces como hermanos decimos, bueno, yo le voy a ayudar, y usted le dice, mire hermano, pero la Biblia dice esto, y yo no sé si, y contesta, dice, bueno, yo sé lo que dice la Biblia, pero... Entonces cuando comienza con la respuesta así, ya vemos que va mal. Porque dice, bueno hermano, es que yo sé lo que dice la Biblia, pero, y empieza a poner sus razones por qué lo hizo, o por qué no lo hizo, o por qué se portó de esa manera. Entonces ahí es bien difícil, hermano, porque está poniendo sus propias excusas, porque en ese momento, hermanos, no acepta la ley de Dios, no acepta lo que el Señor está mandando, que es lo que dice a nosotros, que no debemos confiar en nuestra propia prudencia. Siempre, hermanos, tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor. Y no está basado, hermano, vuelvo y repito lo que hay el hombre, porque muchas veces he escuchado, dice, bueno hermano, pero es que allá en caso cerrado dijeron que eso tenía que hacer. Ok, allá ¿quién tiene la razón? Dijeron que eso era y eso era. Y eso es lo que la gente dice ahora, no hermano, que yo una vez vi un caso, decían que en caso cerrado, sí, o la doctora Paolo, como le llaman, dice, ella dijo que eso era. Y como ella dijo que eso era, me imagino que eso tiene que ser. Y eso es lo que lo estamos pasando, eso es lo de toda la gente se basa ahora, lo que dice, o lo que dijo el juez, o lo que dijo este programa. Entonces, ahora, muchas de esas decisiones, hermanos, si usted las compara con lo que dice la ley de Dios, no están bien. Entonces, pero como es lo más fácil, lo que la gente hace, es lo que muchos de nosotros estamos practicando. Y por eso es muy importante, hermanos, que podamos ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Aún las leyes del hombre, hermanos, son aplicadas diferentes. Y la ley de Dios siempre se mantiene firme. Si usted ve, hermanos, aún los jueces que tienen su responsabilidad, hermanos, es de aplicar la ley que ya está establecida. Pero yo le aseguro que un juez, si va a condenar a alguien, a un desconocido, va a aplicar la ley. Pero si va a condenar a un amigo, o a un sobrino, o a un primo, yo casi que le aseguro que va a aplicar la ley diferente. Aunque su trabajo, hermanos, es aplicar la ley como está establecida. Pero como, vuelvo, va todo basado en emociones, en que esta persona yo la conozco, este es un buen amigo que una vez me hizo un favor y ahora yo no puedo hacer eso, pero le aseguro que si es otra cosa, aún es la misma ley y se aplica diferente. Entonces eso es lo que está pasando, porque está basado siempre, los que hacen la ley, a veces la hacen basados en emociones, en experiencias. Un ejemplo muy claro puede ser las personas que hacen las leyes anti-inmigrantes. Si esta persona ha tenido una experiencia con una persona que no es de este país muy buena, y de repente tuvo un trabajador y le gustaba y era muy bueno, dice, y de repente cuando va a hacer la ley, va a ser la que favorezca a las personas extranjeras, porque dice, yo conozco a esta persona, trabajó para mí, es muy bueno. Pero si esta persona tuvo una experiencia mala con algún inmigrante, la ley que va a hacer se va a basar en la experiencia que tuvo. Porque si yo una vez tuve una experiencia con una persona de esta raza y muy mal. Entonces cuando hacen las leyes, aún los jueces también que la aplican diferente porque a veces ese hermano está basado en eso. El problema que se nos presenta a nosotros a veces, hermano, es qué pasa cuando algunas cosas parecen estar bien y no están bien. Porque no es lo mismo, usted puede decir, bueno, si es legal, quiere decir que es bueno y que no es pecado. O si es ilegal, quiere decir que es malo y que es pecado. Pero muchas veces no es así. Muchas veces, hermanos, no podemos decir que eso porque si es legal aquí en el mundo o con la ley terrenal, que entonces quiere decir que no es pecado. Muchas veces sí es. Ustedes se dan cuenta ahora, le voy a poner un ejemplo. Tal vez no sea lo que está pasando ahora, pero si de repente alguien llega a otra casa a robar en la noche, y esta persona tiene una pistola buena, la saca y lo mata dentro de la casa o como sea porque está defendiéndose, delante de la ley esta persona no es culpable porque fue en defensa propia. Entonces de repente si eso pasa, ahora
el matar a alguien en defensa propia, si lo comparamos con la ley de Dios, ¿está bien? Delante de Dios no está bien. Entonces, porque la ley de Dios dice no matarás, no dice solamente en caso de que sea en defensa propia. No hay excepción. Entonces, ven cómo entonces el hombre se va desviando y dice, bueno, pero como fue en defensa propia, no tiene problema. Entonces, ahora nosotros como cristianos no podemos ver eso. Podemos ver la ley de Dios donde dice no matarás. Y no hay excepciones. No podemos nosotros, hermanos, entonces lo que el hombre es justificar lo que está haciendo. Entonces, a veces, otro ejemplo puede ser, si usted está casado, usted se puede volver a casar, solamente se divorcia, va a la corte, el divorcio, y usted se puede casar de nuevo. Si quiere de vuelta, usted se divorcia y puede casarse de nuevo. Y está bien con la ley, porque esa es la ley, le permite que usted se pueda divorciar y se pueda volver a casar cuantas veces quiera. Ahora, pongamos eso delante de la ley de Dios. Entonces, el punto que quiero llegar es que no solamente, hermanos, porque sea legal o que no sea ilegal aquí en la tierra, quiere decir que está bien con la ley de Dios. A veces son dos leyes diferentes y nosotros, hermanos, tenemos que ver la diferencia, tenemos que ver qué es lo que está bien delante de Dios. Aún hay cosas, podemos ver al revés, hay cosas, hermanos, que de repente no se permiten aquí en la tierra. Podemos ver, gracias a Dios, no aquí en Estados Unidos, pero hay lugares donde, hermanos, no se puede predicar la palabra del Señor. Ustedes han escuchado donde hay gente que puede ir a la cárcel y puede ser juzgado. Justamente estaba escuchando de alguien que iba a ser juzgado en Irán porque lo escucharon predicando la palabra, lo encontraron y le dijeron que no podía predicar más la palabra del Señor. Ahora, delante de la ley del hombre, de esos hombres, eso no está bien, pero delante de la ley de Dios está bien. Entonces, ahí entonces es donde tal vez la palabra no sea conflicto, pero tenemos nosotros que ser inteligentes y podamos ver, hermanos, qué es lo que aplica a nosotros, cuál es la ley que nosotros estamos poniendo en práctica. ¿Estamos poniendo la ley en la práctica del hombre o la ley de Dios? Entonces, la ley del hombre a veces cambia y la ley de Dios permanece para siempre. Ustedes ven que con el tiempo, decimos, vamos avanzando o los tiempos van cambiando y las leyes van cambiando de acuerdo con lo que está pasando. Y había un tiempo en este país donde los de la raza negra no se podían casar con los de la raza blanca. Eran separados, no podían tener ni comunión. Pero como los tiempos van cambiando de acuerdo a las épocas, ahora podemos ver casamientos de hispanos con los de la raza negra, la de la negra con blanco y todo, porque es permitido, porque de acuerdo a los tiempos va cambiando la ley, pero esta ley nunca cambia. Esta ley siempre se mantiene y es la que nosotros debemos seguir. Antes no se permitía o el Estado no reconocía casamiento de una persona del mismo sexo. La gente se podía unir, pero no eran reconocidos, pero mediante va cambiando el tiempo, ahora sí son reconocidos, ahora pueden tener beneficios, ahora pueden tener todos los beneficios que cualquier otra persona, porque la ley ha cambiado. Entonces la ley va cambiando de acuerdo a los tiempos, pero la ley de Dios es la que se permanece para siempre, no es la que cambia. Entonces esa es lo que nosotros debemos ver. El Salmo 119, 142, quiero que lo leamos, porque ahí 119, 142 habla, hermanos, de lo que es la ley de Dios, de la justicia del Señor. Salmo 119, 42. Solo se lo voy a leer si no lo quieren buscar, pero dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. La justicia, o sea, la ley de Dios es eterna, nunca cambia. A veces la aplicamos diferente, a veces la gente la entiende diferente, pero la ley de Dios nunca cambia, siempre permanece y es la que nosotros, hermanos, debemos seguir. Porque allá en el libro de Números dice que, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice una cosa, eso se hace.
La gente le está buscando ahora, hermanos, acomodar, cómo podemos acomodar la nueva ley que el hombre ha puesto, cómo la podemos acomodar con la ley de Dios. Y ustedes pueden ver que muchas versiones donde antes se practicaban unas cosas, ahora ya no, porque la ley del hombre ha cambiado, pero nosotros tenemos que tener cuidado en eso. La ley del hombre va a seguir cambiando, los tiempos van a seguir cambiando, pero la ley de Dios es la que permanece y es la que nosotros debemos seguir. Ahora, ¿por qué estamos hablando, alguien puede decir, ¿por qué estamos hablando de la ley de Dios o de la ley del hombre? Porque todos nosotros, y con esto comencé, todos nosotros nos comprometimos que íbamos a seguir la ley de Dios. ¿A poco cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor, cuando prometimos que íbamos, a veces lo prometimos delante de la iglesia, delante de los hermanos? Y es lo mismo, hermano, cuando usted, para ponerle un ejemplo fácil, cuando usted llega a un trabajo, a usted le dan un libro, a algunas compañías que son un poco más establecidas, le dan un libro que se llama el libro del empleador, el libro del empleado. Y ahí, hermano, está todo lo que usted debe hacer y lo que no debe hacer. A qué horas tiene que llegar al trabajo, cuáles son sus beneficios, está todo establecido. Y en las compañías ahí nomás le dan una hojita que usted lo firma, donde usted está aceptando los términos de ese empleador a cambio de que le den el trabajo. Y usted trabaja, pero tiene ese libro donde están todas las reglas. Entonces, nosotros lo aceptamos porque decimos, bueno, yo quiero trabajar aquí, voy a aceptar. Usted firma. Entonces, cuando usted empieza a hacer algo que no está ahí, entonces el empleador saca el libro y le dice, mire, usted firmó y dijo que iba a cumplir esto y no lo está cumpliendo. No hay una diferencia, hermanos. Nosotros como cristianos, cuando venimos al Señor, nosotros nos comprometimos a cumplir con la palabra del Señor. Ahora alguien puede decir, bueno, hermano, pero yo no firmé nada, así que a mí no. Hermano, pero el hecho de que no hayamos firmado nada no quiere decir, hermano, que no estemos comprometidos. Hicimos un compromiso verbal, un compromiso, hermanos, espiritual, cada uno de nosotros, no con los hermanos, sino con Dios. Entonces ahora es lo importante que podamos recordarnos por qué, hermanos, nosotros tenemos que siempre, a veces yo digo, hermanos, yo sé que cuando viene una persona a reconciliarse o viene una persona aceptando, es algo muy bonito y a veces todo es alegría, hermanos, pero yo digo que sería bueno también, hermanos, que pudiéramos estar seguros de que esa persona de verdad se compromete, porque a veces, hermanos, es la alegría y que sí, hermano, que voy a seguir, pero, hermanos, cuando se habla de algunas de las cosas que el Señor manda, decirle, hermano, de aquí en adelante, cuando alguien lo ofenda, ya no le va a poder, hermano, ofender. Y la Biblia dice que no podemos pagar a nadie mal con mal. Entonces, y si uno le dijera, hermano, de aquí en adelante usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto, yo le imagino que muchos de ellos dijeran, bueno, deme un segundo, déjeme pensarlo. Entonces, es muy importante, hermano, porque a veces en la alegría, y es bueno, hermanos, a veces, y tal vez no serviría porque de repente muchos no quisieran aceptar, pero es importante de que todos nosotros nos comprometimos. Ahora, de que lo estemos cumpliendo es otra cosa. Proverbios 25, 21, y esta es una de las cosas, hermanos, donde a veces tenemos más problemas, yo creo, los cristianos, donde veo a veces que tenemos más problemas. Vean lo que dice Proverbios 25, 21. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos, cuando alguien se encuentra en esta situación? Porque a veces me gusta tomar ejemplos, hermanos, así que sea, que los podamos, digo yo, hermanos, poner en práctica. Proverbios 25, 21 dice, si el que te aborrece tuviere hambre, ¿qué es lo que tenemos de hacer nosotros? Darle de comer. Ahora, ¿cuántos de nosotros creen que de verdad hacemos eso? La Biblia dice que, y esta es la ley de Dios, de la ley que estamos hablando, si el que tuviese hambre, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Entonces a veces la ley del hombre dice, si el que te aborrece tiene hambre, hoy me lo va a pagar. Ahora va a ver entonces la ley del hombre es bien diferente, pero imagínense, dice que si el que te aborrece también tiene sed, darle de beber. Entonces esas son las cosas a veces, hermanos, que nosotros nos olvidamos que son parte de la ley de Dios.
Y si no lo estamos haciendo, hermano, estamos cometiendo pecado. Y vamos a ver eso, porque de repente cometemos muchos pecados. Decimos, hermano, pero eso es algo así. Pero esta es la ley de Dios. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Y si no lo estamos haciendo, yo no quiero que tengamos la duda que de repente, hermano, pueda que sea pecado, pueda que sea que no. Es pecado, porque vamos a ver lo que dice, hermano, lo que es pecado. Y ese es otro tema diferente que después vamos a hablar, pero en otra ocasión. Pero yo quiero que lo que veamos, qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. No es lo que el hombre dice, o que el hombre está bien o que no está bien, sino lo que la Biblia nos está diciendo. Ahora, vamos a ir a 1 de Juan 3:4, porque este es el centro. Si alguna de las cosas, hermanos, que yo he hablado en este día nos recordamos, quiero que veamos esto. 1 de Juan 3:4, porque donde les estaba hablando de eso, de lo que dice la palabra del Señor, qué debemos hacer si alguien tiene hambre, que es darle de comer. Si no lo hacemos, si hacemos otra cosa, estamos infringiendo la ley de Dios. Y esto es lo más importante. Y si una de las cosas, hermanos, que como vuelvo, que quiero que se recuerden es de esto. 1 de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado infringe también la ley. Ve lo que dice después: porque el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. O sea, ahora nos está dando la respuesta. ¿Qué es pecado? Es la infracción de la ley. O sea que si hay algo en este libro que dice que lo debemos hacer y no lo estamos haciendo, o hacemos otra cosa, estamos cometiendo pecado. Nos guste o no nos guste. Entonces a veces es lo que nosotros empezamos, sí, hermanos, pero es que y empezamos a poner excusa. Dice que el que infringe la ley comete pecado. Entonces, ahora vemos la importancia, porque es importante, hermanos, saber cuál es la ley de Dios. Porque si usted no conoce la ley de Dios, de repente hace cosas que no están bien y cree que no son pecados, pero tenemos que conocer la ley de Dios para no pecar. Porque hermano, ese es casi todo el esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Lo que estamos tratando de hacer es no pecar. ¿Cuántos de nosotros queremos pecar? Yo les aseguro que si les preguntara, nadie quiere pecar. Pero muchas veces, por no conocer la ley de Dios, por no saber lo que el Señor nos manda, vamos y vuelvo donde estaba hablando de Proverbios, donde dice: no harás esto, no harás esto, no harás esto, no harás esto. Y si usted no conoce esa palabra, de repente usted hace muchas de esas cosas. Y a veces dice, bueno, de repente no están mal. Pero si no es lo que dice la ley de Dios, es lo que estamos hablando aquí, tenemos que, hermanos, que no confundirnos con eso, porque eso es la ley. Ahora, le voy a poner un ejemplo que escuché, donde el hombre se ha apartado tanto de la ley de Dios, que a veces uno se queda sorprendido. Escuchaba el otro día de una persona que esta señora, como de 60 años, estaba encargada de una iglesia católica. Entonces ella era la que cuidaba, limpiaba todo, y era la que le hacía todo al sacerdote. O sea, y estamos hablando tal vez de lo que sucedió en una iglesia católica, pero puede suceder en cualquier lugar. Entonces esta señora era encargada de que al sacerdote no le faltara nada. De repente, hermanos, llega una de las personas que llega a los domingos a escuchar, y esta persona le empezó a interesar el sacerdote. Y se sentaba en la primera fila y empezó a sonreírse con él, y vio que el sacerdote empezó también a gustarle a la persona. Y empezaron a hablar. Después del servicio se iban los dos entonces a platicar y empezar. Entonces la señora que estaba encargada supuestamente de que no le gustó esa idea. Y dijo: esta señora le va a echar a perder la vida a este hombre, tanto que le costaba. Este hombre tiene como 25 años siendo sacerdote. Entonces, y no hallaba, desesperada, no hallaba qué hacer. Compró una pistola y siguió a la persona esta y la mató. Encontró la oportunidad y la mató, porque dijo, y después cuando lo estaban jugando dijo: pero es que no es justo que esta persona le arruine la vida a este hombre. Entonces uno puede decir, bueno, pero no tiene sentido. Pero en el pensamiento de ella estaba haciendo lo correcto, porque ella decía, bueno, pero es mejor que se pierda esta persona
que no es nada, no es un sacerdote, no es nada delante de Dios, que se vaya a perder a esta persona. Estoy haciendo bien porque esta persona vale mucho más delante de la presencia de Dios. Esta persona tiene una carrera por delante. No es justo que esta persona... Entonces, vemos cómo la gente empieza a justificar las cosas. Ahora, si lo vemos y lo ponemos en la balanza delante de Dios, no tiene sentido, no está bien. Entonces es lo que nosotros tenemos que cada día tenemos que combatir con lo que estamos viendo. Estamos viendo a la gente justificando de todos, porque todos tenemos excusa, hermano, todos tenemos excusa por lo que hacemos. Una de las cosas que siempre a veces nos cuesta, y digo hermanos, nos cuesta, es cuando alguien nos ofende, y perdonar a veces es bien difícil, hermano. Pero vamos y volvamos, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Yo he escuchado donde dice, hermanos, yo sé lo que dice la palabra del Señor, pero es que usted no sabe lo que esta persona me hizo. Es que usted, si yo le contara, hermano, usted me diera la razón. Ahora, he escuchado personas y sabe que lo que esta persona me hizo no tiene nombre, no tiene perdón de Dios. Yo no sé si han escuchado esa expresión. Lo que esta persona me hizo no tiene perdón de Dios. Ahora pregunto, ¿habrá alguna cosa que no tenga perdón de Dios? ¿Habrá algo que el Señor no pudiera perdonar? Lo que estamos haciendo, decía un predicador una vez, lo que estamos haciendo cuando decimos, hermanos, lo que esta persona me hizo no tiene perdón de Dios, lo que estamos haciendo es decir, hermano, en mi propia ley esta persona no tiene perdón. Pero estamos usando la palabra del Señor para poner nuestra propia ley. Porque lo que debemos decir, hermano, yo creo que lo que debemos decir, ¿sabe qué? Delante de mí o para mí tú no tienes perdón. Pero no debemos usar la palabra del Señor, porque delante del Señor sí todos tenemos perdón. Veamos lo que dice, y ya para terminar, veamos lo que dice Isaías 1:8, porque esto es muy importante, hermano, es donde a veces nos desviamos y queremos hacer nuestra propia ley, y es muy importante que veamos Isaías, lo que dice aquí acerca del pecado, porque he escuchado mucho esto, hermanos, y es importante de que lo veamos. Isaías 1:18. Veamos qué dice la palabra del Señor acerca de los pecados, del perdón. Y lo voy a leer para que el que no lo encuentre. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Yo creo que todos conocemos, hermano, de lo que el Señor puede hacer. Cualquier pecado que nosotros hagamos, el Señor lo puede perdonar si nosotros estamos arrepentidos. Ahora, entonces, no podemos nosotros, hermanos, poner nuestra ley usando la palabra del Señor. Cualquier pecado. Estaba buscando acerca de lo que quiere decir grana y carmesí, según que el carmesí era un color rojo penetrante, que cualquier cosa que le caía a eso era casi imposible sacarlo. Dice que el carmesí se usaba, era un color que los antepasados usaban de insectos secos, insectos muertos, y de ahí sacaban ese color rojo. Era un color rojo que era difícil sacar, y por eso lo compara ahí: si fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser blanco como la lana. No hay pecado. La Biblia dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cualquier cosa, cualquier culpa. Veíamos en la historia del apóstol Pablo cuánto mal le hizo a la iglesia, cuántas cosas, cuántos hermanos, aún hermanos estuvo ahí, cuando mataron a Esteban, parece que él estaba ahí. Y cuántas cosas, pero el Señor lo perdonó porque Él puede perdonar los pecados. Ahora, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para no perdonar a los hermanos? Entonces es bueno que veamos, hermanos, esto. Y le digo, hermanos, porque a veces no es, hermanos, que los hermanos cometan pecados que no se puedan perdonar, sino que nosotros, es que nos falta a veces este entendimiento, nos falta, hermanos, digo yo, un compromiso con lo que es la ley de Dios. Así que, hermanos, para terminar, a veces, hermanos, yo sé que es difícil, a veces no entendemos. Y yo lo comparo con esto, hermanos, cuando hay leyes
como la ley del perdón. Yo sé que no son las leyes muy a veces muy duras en la palabra del Señor, pero es lo mismo, hermanos, cuando nosotros tenemos niños. Yo tengo niños pequeños. Si uno de mis niños, hermanos, no entiende y no puede entender y no le cabe en su mente por qué no puede comer McDonald's todos los días, y se me dice, pero ¿qué tiene de malo si es comida? Yo la puedo comer todos los días. Entonces yo le digo, no, pero es que no te conviene, yo sé por qué no, después lo vas a entender. Me dice, pero dame una razón, no entiendo. Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros. A veces cuando vemos la palabra del Señor, dice, no, pero es que no tiene sentido, no podemos entender. A veces lo que nos falta es entendimiento, lo que nos falta a los niños, porque el niño no entiende por qué no puede comer McDonald's, por qué no puede comer pizza para el desayuno, el almuerzo y la cena. Dice, no puede entender. Dice, pero ¿por qué si es comida? Si yo tengo que comer y me tengo que alimentar. Entonces, uno de grande, uno sabe la razón y a veces no se la puede explicar porque no lo van a entender. Entonces dice, después lo vas a entender. Entonces, cuando dos cosas que quiero que nos recordemos, cuando nosotros, hermanos, nos encontremos en una situación donde creemos que la palabra del Señor a veces no es buena o no, vamos al Salmo 19:7, donde dice que la palabra del Señor, la ley de Dios es perfecta. Ahora, que no la entendemos o que a veces no la ajustamos a entender es otra cosa, pero siempre vayamos ahí. La ley de Jehová es perfecta y es la que nosotros debemos seguir. También la otra cosa es lo que vimos en Primera de Juan, donde habla del pecado. Que, hermanos, que toda la infracción de la ley es pecado. Así que por eso es importante, hermanos, que conozcamos lo que dice la palabra del Señor y que hagamos lo que dice ahí. Porque cada vez, hermanos, que nosotros hagamos algo que no esté basado en la ley de Dios, no debemos andar preguntando si es pecado o no. Porque la palabra del Señor dice, aún dice, hermanos, cuando somos injustos, la Biblia dice que toda injusticia es pecado. Cuando somos injustos, estamos pecando. Y a veces dice, hermano, pero yo, hermano, yo con él, me porté así con él porque él fue injusto conmigo. Y la Biblia dice que no debemos de pagar mal por mal. Entonces, todas esas cosas que nos parecen pequeñas, porque a veces nos preocupamos por las cosas más grandes, a veces porque nos tenemos que reunir, que el hermano solo se reúne un día o no se reunió el siguiente día. Cosas a veces, hermanos, que no son tan importantes. Son importantes, pero a veces, hermanos, esto es muy importante. Las cositas pequeñas que creemos que estamos haciendo, que no nos están afectando, nos están robando a la bendición del Señor también. Así que, hermanos, espero de que algo hayamos aprendido, porque este es el propósito que tenemos siempre que nos reunimos, hermanos, de poder aprender de la palabra del Señor. Dios les bendiga.